se llaman bornes, circuitos a los cuales se le aplicaba una excitación y se obtenía una respuesta. Aplicábamos voltaje y la corriente era la respuesta que daba el circuito. Podríamos hallar un elemento que representara toda esta red eléctrica o circuito eléctrico, a la que le llamábamos impedancia equivalentes, si la excitación era senoidal y el circuito se encontraba en estado estacionario. O era una resistencia equivalente, si es que estábamos hablando de un circuito excitado por corrientes DC o tensión DC. Pero en las redes eléctricas, en las instalaciones eléctricas, vamos a encontrar dispositivos y componentes que se caracterizan por tener más de 2 pares de terminales. Tenemos de 2, 4, 6, 5, 7, etc. Estas redes se caracterizan porque van a tener una señal de excitación en un par de terminales y una respuesta en otro par de terminales. Por ejemplo, si nos imaginamos un transformador, por ejemplo, un transformador eléctrico. El transformador eléctrico tiene un devanado primario y un devanado secundario. Aplicamos una excitación, una tensión al devanado primario y se refleja en el secundario una tensión. Si nosotros conectáramos una carga en el devanado secundario del transformador, tendríamos una corriente circulando a través de él. Quiere decir de que frente a una excitación en el lado primario, en el par de terminales del primario, obtenemos 2 variables de respuesta en el secundario, una tensión y una corriente. De igual manera, ¿no?, al circular la corriente en el secundario, por ejemplo, por el efecto del circuito que está acoplado magnéticamente al circuito, podríamos tener reflejada en el primario también otra corriente. Como siempre es así. Entonces aparece una corriente en el secundario y también hay una corriente en el primario. Entonces vamos a tener nosotros que para estos tipos de circuitos, cuando tenemos 2 pares de terminales, las relaciones Volt-Ampere se van a caracterizar por expresarse con 2 excitaciones y 2 respuestas. O sea, yo puedo tener 2 excitaciones en el primario, por ejemplo, tensión y corriente, y obtener 2 respuestas en el secundario, y viceversa. Entonces, estas redes se conocen como redes bipuerto cuando tienen 2 terminales. Y ya no hablando solamente de los transformadores, sino generalizando, podemos definirla como aquella red que se va a representar mediante una caja negra, es un cuadrado. Esta caja negra puede tener cualquier tipo de elemento. El alcance que vamos a tener en esta exposición de esta unidad didáctica es considerar de que el circuito es pasivo, o sea que no tiene fuentes independientes. Puede tener impedancias compuestas por resistencias, inductancias y capacitancias, y fuentes dependientes. También puede contener op-amps, pero para efectos de las primeras partes de las clases, vamos a considerar que el circuito es una red pasiva. No tiene energía almacenada, porque estamos analizando las redes en estado estacionario. O sea, ya pasó el transitorio y estamos en el estado estacionario. Entonces, se dice que una red, así en términos simples, se puede considerar como bipuerto de 2 pares de terminales. En algunos casos también se le llama cuadripolos, ¿no? Una red es de 2 pares de terminales si la corriente que ingresa por el terminal de entrada también retorna al terminal de entrada, a los terminales de entrada. Quiere decir de que si tenemos un circuito cualquiera, que lo podemos representar por esta caja negra, y tenemos 2 pares de alimentación, uno que se conoce como el par de entrada o puerto de entrada, y el otro que es par de salida o puerto de salida.
Si la corriente en el puerto de entrada, del terminal A regresa por el terminal B, entonces estamos hablando de una red bipuerto. Igual, si la corriente 2 ingresa por el terminal C y retorna por el terminal D, entonces cumple los requisitos para ser considerada red de bipuerto. Ahora bien, el nombre o la denominación que se le da a los puertos no significa que siempre en el puerto de entrada vamos a tener nosotros una respuesta. ¿Correcto? Si hablamos en términos más generales, diremos de que estos tipos de circuitos van a tener variables independientes y variables dependientes. La variable dependiente es la excitación o aquella que nosotros queremos hacer que se mantenga presente en el circuito. Y la dependiente es la respuesta. Por ejemplo, yo tengo este circuito eléctrico y digo, ¿cuál sería el voltaje en el puerto de entrada y en el puerto de salida si las corrientes fueran, por ejemplo, 10 amperes la corriente 1 y 5 amperes la corriente 2? Y la red, el circuito, fuera un circuito puramente resistivo. Lógicamente que estas corrientes son senoidales. Entonces, la variable dependiente sería la corriente 1 y la corriente 2. Y la variable dependiente serían los voltajes 1 y voltaje 2, o sea, las respuestas. Entonces, cuando hablemos nosotros de la excitación o variable independiente, se tiene que entender que puede ser o una corriente que está siendo suministrada o simplemente una variable que yo quiero hacer prevalecer en el circuito y que la estoy fijando. Siempre se caracterizan estos circuitos entonces, si tengo yo variable voltaje corriente, por responder a las relaciones Volt-Ampere. Siempre las relaciones voltaje-corriente que se van a presentar obedecen a la ley de Ohm. Entonces, esta es una red biporto. Su trascendencia es grande porque tiene múltiples aplicaciones. Inclusive nos sirve para analizar circuitos de radiofrecuencia, por ejemplo, cuando queremos enviar una señal de radio de cierta longitud de onda. Entonces vamos a tener de que ingresa la señal y sale por el otro terminal. Si ustedes quieren relacionar una red bipuerto con un elemento de la vida diaria que siempre vemos, el transformador, los splitters, los splitters que usan para las derivaciones de internet, de los cables, ¿no? Una entradita y dos salidas, etcétera. Entonces tenemos diferentes formas o modelos que pueden ser representados y analizados mediante estos circuitos. Básicamente sirve para modelar redes, líneas de transmisión, dispositivos electrónicos, los transistores, diodos, triodos, transformadores, etcétera. Tiene múltiples aplicaciones. Ahora, ¿cómo se analizan estos circuitos? ¿Y cómo se pueden representar? Porque si yo tengo excitaciones y respuestas, bueno, ¿cómo hago yo para relacionar ambas? Entonces, tenemos nosotros que buscar modelos circuitales y modelos matemáticos que puedan representar el comportamiento de esta red bipuerto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el terminal B internamente está unido con el terminal D, supongamos, es un cable. Entonces, esta red también se puede llamar red de 3 pares de terminales. Y en ese caso, nosotros podemos utilizar una representación básica. Un circuito en estrella, por ejemplo, que se conoce como el circuito T, o un circuito en triángulo que se conoce como circuito pi. Si no tiene este terminal común, podemos convertirla
a una red de 3 terminales. Vamos a explicar más adelante. También podemos tener que la red se puede caracterizar porque su geometría, o sea, la forma como están conectados los elementos, hace de que se pueda partir en dos. Ya hemos estudiado el teorema de Bartlett, que tenemos dos porciones de red idénticas que se conocen como las redes espejo. Una es el espejo de la otra. Y que se puede considerar que no hay corrientes o no hay tensiones dependiendo en la unión de estas dos redes, dependiendo si es que tenemos excitación simétrica o antisimétrica. Entonces estas redes también pueden ser definidas como redes simétricas. Entonces, en los circuitos eléctricos van a ser comunes trabajar con este tipo de parámetros para modelar circuitos que están conectados a dos pares de terminales y que constituyen lo que llamamos las redes bipuerto o cuadripolo. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Sí, profe. Bien. Miren, vamos a hablar de una red que es bastante característica y cuyos modelos circuitales son muy comunes para representar diferentes dispositivos y equipos eléctricos. Por ejemplo, tendríamos nosotros lo que llamamos los circuitos T y pi equivalente. Para este tipo de circuitos, siempre vamos a tener que el terminal inferior es común y por tanto se puede reducir toda la red a 3 elementos como mínimo, o sea, 3 impedancias. Como muestra en la lámina, tengo la impedancia 1, 2 y 3. Un terminal común que sería el BD. Este tipo de circuito se conoce como el circuito T equivalente. O sea, dentro de la caja negra que yo les he mostrado en la lámina anterior, se encuentran componentes que luego de aplicar las relaciones, transformaciones estrella-triángulo, serie paralelo, etc., podemos llegar a este tipo de representación básica de 3 elementos. Bueno, usted dice, profesor, pues es una estrella. Efectivamente, es una conexión estrella que se conoce desde el punto de vista de los cuadripolos como un circuito T equivalente. También tenemos, bueno, lógicamente que si es una conexión estrella, yo aplicando mi transformación de estrella a triángulo, puedo hallar otro circuito. Este circuito se conoce como el pi equivalente. O sea, son modelos representativos de redes de 4 terminales, pero que en particular tienen un terminal común. Ahora, si no tuvieran la terminal común, por ejemplo, si tuvieran impedancias conectadas en la parte inferior, esa impedancia se puede sumar a la impedancia que se encuentra en la parte superior, porque si yo aplico la ecuación de corrientes de Mayer, tendría cuál es la impedancia propia de este circuito. Bueno, la suma de Z1, Z2 y Z4, supongamos que aparezca en la parte inferior. Bueno, el orden de los factores no altera el resultado, así que si se encuentra que Z1 más Z2 más Z4 me da la impedancia propia, es lo mismo que esta impedancia sea Z1 más Z4. Entonces, de esa manera se puede llegar a configurar una red de 4 terminales, de 3 pares terminales, perdón. Bien, la explicación de este tipo de circuitos es importante porque nos permite a nosotros también analizar lo que viene a ser una red simétrica. Muchas veces, si nos imaginamos de que podemos pasar una línea vertical, ¿puedo pasar a 7 láminas, señores? Sí, profesor. Bien. Por ejemplo, si nosotros pasamos imaginariamente un eje vertical a la red T, y las impedancias que se encuentran a ambos lados de ese eje son iguales,
o sea, Z1 es igual a Z2, Z3, entonces se dice que esta red es simétrica. Una red simétrica. Y esta red simétrica va a tener una particularidad cuando se modele mediante parámetros, que vamos a explicar más adelante. Entonces, este es un modelo de red simétrica. Yo reduzco toda la red y llego a un circuito T equivalente. Y resulta que la impedancia 1 y la impedancia 3 son iguales. Bueno, es una red simétrica. Si fuera un circuito pi equivalente, igual, al pasar imaginariamente un eje vertical que divide en dos a la red bipuerto, si la impedancia es igual que la impedancia C, también se conoce como una red bipuerto simétrica. Estos circuitos, lógicamente, cuando son simétricos, nos simplifican mucho los cálculos. ¿Sí? Porque cuando encontremos los parámetros característicos, vamos a ver que dos parámetros son iguales. Y la pregunta aquí es, ¿y qué cosas son los parámetros? ¿No? Miren, si yo, por ejemplo, tengo este circuito eléctrico, bueno, y le aplico dos corrientes, la corriente 1 y corriente 2, a cualquiera de los dos circuitos, bueno, lógicamente puedo calcular directamente la tensión 1 y tensión 2, ¿cierto? Puedo aplicar mallas, puedo aplicar nodos, etcétera. O sea, fácilmente, directamente puedo encontrar la respuesta. Pero si nosotros no conociéramos cuáles son los componentes que se encuentran dentro de la caja y solamente tenemos acceso a ella a través de las excitaciones y las respuestas, entonces tendríamos nosotros que establecer ecuaciones que me representen los efectos de cada corriente para producir las tensiones. Por ejemplo, si yo desconociera estos componentes, si fuera una caja negra, caja cuadrada negra o rectangular, como quiera, entonces yo diría, ¿cuál es el voltaje B1? Bueno, digo, por superposición, la primera idea. El voltaje 1 es el voltaje producido por la corriente 1 más el voltaje 1 producido por la corriente 2, por ejemplo. Muy bien, pero eso en la práctica, ¿cómo se comprende? Bueno, cuando yo le aplico una corriente al par de entrada, el par de salida no debe tener ningún tipo de excitación y debe estar a circuito abierto, porque no hay, como se muestra en la lámina, no hay ningún componente aquí. O sea que mi corriente 1 produce el efecto en el voltaje 1, pero también produce un voltaje 2. Sí, por supuesto, porque si aquí no hay corriente 2, entonces la corriente 1 tiene una trayectoria por donde circular y va a producir dos caídas de tensión en la impedancia 1 y en la impedancia 2. Ah, muy bien. O sea, esta corriente 1 me produce el voltaje B1. ¿A qué se iguala el voltaje B1? A la suma de impedancias por la corriente 1. Relación Volt-Ampere. Muy bien. ¿Y a qué se iguala el voltaje 2? El voltaje 2 es igual a la corriente 1 por la impedancia 2. O sea que la corriente 1 produjo dos efectos. Muy bien. Y ahora, el efecto de la corriente 2. Bueno, aplico la excitación I sub 2, I sub 1 es 0, y por tanto, nuevamente se repite el proceso. Tengo que el voltaje B1 es igual a la corriente 2 por Z2, y el voltaje B2 es igual a la corriente 2 por las impedancias Z2 más Z3. Cuando yo sumo estas dos relaciones, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar de que el voltaje B1 es igual a la corriente 1 por la impedancia 1 más 2, más la corriente 2 por la impedancia 2. Estoy sumando los efectos. Y de igual manera para el voltaje. O sea que las relaciones Volt-Ampere están presentes y dependiendo de qué tipo de excitación, yo voy a tener dos relaciones que se conocen como
las ecuaciones de los parámetros que van a representar esta red. Entonces, la conclusión es, si yo aplico corriente y mi respuesta es voltaje, entonces la red está siendo representada por impedancias. Y como estas dos ecuaciones se pueden modelar matemáticamente como si fuera una relación matricial, voy a tener la matriz voltajes 1 y 2 de salida igual a una matriz impedancia por una matriz corrientes 1 y 2 que son las excitaciones. Esa matriz impedancia está constituida por impedancias. Si analizamos el otro caso, bueno, en el caso del circuito pi equivalente, supongamos de que mis excitaciones sean ahora los voltajes y mi respuesta sean las corrientes. Igual aplicando superposición. Los efectos que producen cada voltaje. Por ejemplo, cuando aplico un voltaje de 1, ¿la corriente a qué es igual? La corriente I1 es igual a el voltaje de 1 por la admitancia equivalente, ¿o no? Teoría básica. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con excitaciones del tipo voltaje, mi circuito equivalente se tiene que modelar matemáticamente con admitancias. Quiere decir entonces de que mis ecuaciones van a estar expresadas como corriente de respuesta igual a voltajes por admitancias. Entonces, este circuito se va a modelar mediante parámetros conocidos como admitancias que cumplen las relaciones Volt-Ampere. El otro circuito se va a modelar con impedancias que también satisfacen las relaciones Volt-Ampere. Pero no solamente nosotros podemos utilizar estas dos formas de excitación, o sea, tensión y corriente. Podríamos también combinarlo. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿cuál sería la corriente de salida y el voltaje en los terminales de salida si aplico un voltaje a la entrada e ingresa una corriente I1 determinada? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le aplico 220 volts y 50 amperes? ¿Cuál sería el voltaje y la corriente en los terminales de salida? Ya no estoy utilizando una excitación de un solo tipo, ahora puede ser corriente y puede ser tensión, ambas. Entonces en ese caso tenemos que los parámetros característicos van a recibir el nombre de parámetros de transmisión. O cuando combinamos una corriente de excitación en el puerto de entrada y un voltaje en el puerto de salida, tenemos los parámetros híbridos. Parámetros híbridos H, parámetros G, etc. Entonces, cuando se trabaja con estos circuitos en corriente alterna, o también en corriente directa, porque se cumplen estos principios, ¿no? Podemos nosotros modelar la red mediante parámetros característicos. Y para llegar al conocimiento de estos parámetros característicos y expresarlos como relaciones matemáticas, cumpliendo las leyes de Ohm, tendríamos que utilizar ciertas consideraciones dependiendo del tipo de circuito. En general, un circuito se puede modelar con cualquiera de los parámetros, pero en la práctica, cada parámetro, cada modelo corresponde a un tipo de dispositivo. Yo puedo tener un transformador y lo puedo modelar con este circuito T. Es su forma más simple. Correcto. Puedo tener un motor eléctrico y también lo puedo modelar con el circuito T. ¿Cómo llegaría yo a este modelo? Bueno, utilizando las excitaciones de corriente y obteniendo la respuesta de tensión. Entonces lo que vamos a ver a continuación son
mejor dicho, las ecuaciones que vamos a utilizar para modelar las redes mediante parámetros característicos. ¿Han comprendido la explicación, señores? Confirmen, por favor. Confirmen. Sí, sí, profesor. Bien. Vamos a ver entonces las ecuaciones de las redes de dos pares de terminales, de la red de dos puertos. Miren, siempre en la red de dos puertos, como ya les he explicado hace un momento, vamos a tener, ¿no?, dos variables independientes y dos variables dependientes, para hablar en términos generales. En la práctica ya saben que una variable independiente es una excitación o es un valor que yo quiero mantener fijo, o que estoy asignándole a una variable. Mientras que la variable dependiente es la respuesta. Muy bien. Quiere decir que podemos establecer diferentes combinaciones que obedecen a las relaciones Volt-Ampere. O sea, podemos elegir conjuntos de variables independientes. Hemos hecho dos demostraciones. Hemos aplicado corrientes y hemos obtenido voltaje. Hemos aplicado voltaje y hemos obtenido corrientes. Entonces siempre hay combinaciones 2 a 2. Y estas combinaciones podrían ser las siguientes, ¿no? Podríamos tener como variable independiente a las dos corrientes, tanto del par de entrada como del par de salida, o los voltajes en el par de entrada y el par de salida, o una corriente del par de entrada y un voltaje del par de salida, y viceversa, un voltaje en el par de entrada y una corriente en el par de salida, o simplemente dos voltajes en el par de salida, como variables independientes. Entonces, estas redes van a tener los siguientes parámetros, que las van a identificar en función de sus variables independientes, que son las entradas, y sus respuestas, que son las variables dependientes. Por ejemplo, cuando yo aplico corrientes como variables independientes, o sea, cuando mis excitaciones, por ejemplo, son las corrientes, mis respuestas son los voltajes. Entonces los parámetros del circuito van a ser las impedancias. Y es lógico, si yo aplico una corriente para que se produzca un voltaje, el modelo circuital que está recibiendo esa corriente es una impedancia. En el caso de la variable dependiente voltaje, aplico un voltaje a la entrada y a la salida, y las respuestas son corrientes, entonces el elemento circuital es una admitancia, su modelo es una admitancia. En realidad es una impedancia, pero que estamos valorándola como admitancia. Ya ustedes saben muy bien por qué. O cuando tenemos nosotros una corriente en el terminal de entrada, en el par de entrada, y un voltaje en el par de salida, entonces las respuestas serían las otras variables. Si tengo una corriente de entrada, la respuesta en ese par de terminales sería el voltaje. Si tengo un voltaje en el par de salida, la corriente, la respuesta sería la corriente en ese par de salida, pero siempre son dos variables, ¿cierto? Entonces, en ese caso se llaman parámetros híbridos, el modelo circuital de los componentes. También tendríamos nosotros voltaje de entrada con corriente en el par de salida, y que tiene como respuesta la corriente en la entrada y el voltaje en la salida. Serían los parámetros híbridos inversos. Y finalmente, los parámetros de transmisión. Bueno, tengo dos parámetros, voltaje y corriente en la salida. ¿Cuál sería el voltaje y la corriente en la entrada? Bueno, lo analizo con los parámetros de transmisión. En el fondo de todo, estos parámetros
sirven para modelar dispositivos. Por ejemplo, los parámetros de transmisión son de gran utilidad para modelar líneas de transmisión, eléctricas o de otro tipo. Los parámetros híbridos para modelar transistores, circuitos transistorizados, igual que los híbridos inversos. Los parámetros de impedancia para modelar un transformador en su forma más simple. La admitancia igual. O sea, tenemos nosotros que cada dispositivo se puede modelar utilizando un parámetro determinado. Pero lógicamente, matemáticamente, nosotros podemos hallar los parámetros de cualquier circuito, solamente como ejercicio mental. Porque en la práctica, lógicamente, estos parámetros sirven para modelar dispositivos específicos. Bien, entonces, estos son los parámetros del circuito que vamos a utilizar y que vamos a estudiar. Lógicamente que hay otro tipo de parámetros. Por ejemplo, cuando los parámetros S se llaman parámetros de dispersión, materia de estudios más profundos. Los parámetros de dispersión se utilizan mucho en radiofrecuencia. Nosotros tenemos un cable eléctrico y un cable, le aplicamos una excitación a 60 Hz, bueno, el terminal de salida puede estar abierto, no pasa nada, porque estamos hablando de baja frecuencia. Pero si yo voy a transmitir una señal de alta frecuencia, 10 MHz, 10 kHz, entonces los terminales de salida, por más que estén separados, bueno, pues, ¿qué cosa los separa? Los separa el aire es un dieléctrico imperfecto, pero es dieléctrico, se presenta un efecto capacitivo ahí. Quiere decir que yo tengo un circuito abierto, pero en la práctica, por la alta frecuencia, aparece ahí un capacitor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo le aplico tensión a la entrada, le aplico una tensión para escribir una señal, y se refleja en el par de salida otra tensión. Pero me rebota una tensión. Aparece una respuesta ahí. O sea, yo le aplico una tensión y recibo otra pequeña tensión ahí. Pero eso se modela con los parámetros de dispersión, parámetros S, ya para radiofrecuencia. Pero yo le voy ya anticipando de que no solamente existen estos parámetros básicamente son para baja frecuencia, que es lo que estamos estudiando, los circuitos de frecuencia industrial 60, 120 Hz, más allá tendría que utilizarse otros parámetros. Pueden investigar, los recomiendo, son temas muy interesantes. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a tener primero que estudiar los parámetros de impedancia. Bueno, los parámetros de impedancia también se conocen con el nombre de parámetros a circuito abierto. Parámetro a circuito abierto, parámetro de impedancia. El término circuito abierto me está dando a entender de que estos parámetros se obtienen con pruebas en el laboratorio también, en las cuales, cuando se efectúa una de las pruebas, siempre el par de salida está a circuito abierto o el par de entrada, dependiendo en dónde está aplicada la variable independiente. Por eso se llaman parámetros a circuito abierto. Se conocen como parámetros de impedancia porque en realidad son impedancias las que estamos considerando, están dentro de estas cajas. Imaginémonos por un momento lo que hemos explicado hace un momento. De que aquí tenemos un circuito T de impedancia. Entonces cualquier relación voltaje-corriente es una impedancia. Muy bien. El análisis parte de considerar lo siguiente. Yo tengo en el puerto de entrada una excitación o una variable independiente, más propiamente dicho mejor. La variable independiente I1
y en el puerto de salida la variable independiente I2. Ojo, repito nuevamente, el nombre de puerto de entrada y puerto de salida no tiene nada que ver con que estoy aplicándole una excitación al par de entrada y siempre debo tener la respuesta en el par de salida. No, son denominaciones, ¿correcto? Es como el nombre que tienen ustedes, nombre y apellido, ¿no? Fulano de tal, listo, se acabó. A lo mismo que le llaman con su nombre de pila, pero usted sigue diciendo, ¿no? Fulano de tal, entonces igualito es acá, ¿no? Esto es el par de entrada y par de salida, pero su nombre de pila, a ver, la variable de entrada, en la salida, etcétera, bueno, son denominaciones, pero siempre conceptualmente ustedes deben tener muy definido de qué es el nombre que tiene cada par. Puerto de entrada, o par de entrada, puerto de salida, o par de salida, punto. Que coincida con que en ese par de salida estoy midiendo o estoy considerando la variable de salida es otra cosa, ¿correcto? Pero no necesariamente tiene que considerarse que toda variable que aparece en este par de salida es una respuesta. Entonces, en este caso estamos mostrando de que las variables independientes son las corrientes 1 y corriente 2. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿qué pasa con este circuito si le aplico 5 amperes en el terminal A y 20 amperes en el terminal B? ¿Cuáles serían las tensiones? Esa es una variable independiente. Pero nosotros vamos a ir a las relaciones para poder reemplazar esta variable independiente por valores de corriente. Entonces, como ya les había adelantado, ¿no? La aplicación de superposición es muy importante para demostrar o encontrar las ecuaciones características de esta red de bipuerto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje B1, bueno, el voltaje B1 sería aquel producido por la corriente 1 cuando los terminales de salida están a circuito abierto. Ajá. Eso quiere decir de que no debe haber ningún tipo de corriente por ahí. Más el voltaje producido por la corriente 2. Quiere decir que en este caso, el par de entrada también tiene que estar a circuito abierto para que la corriente 1 sea cero, porque cuando aplicamos superposición y hay dos excitaciones, bueno, el efecto de una excitación hace que la otra desaparezca. Tengo que desconectarla. No debe existir otra excitación. Entonces, para el voltaje 1 y el voltaje 2 aplico este principio de superposición. Bueno, entonces vamos a plantear lo siguiente. Cuando la corriente 2 es 0, circuito abierto, vamos a tener este circuito. Ahí está. Bueno, si la corriente 2 es 0, entonces, ¿qué puedo decir yo con respecto a la corriente 1? ¿Cuál es el voltaje 1? Bueno, el voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la impedancia equivalente de este circuito. O sea, se convierte en una red vista de un par de terminales, porque el par de terminales de salida están al circuito abierto. ¿Se dan cuenta? O sea, se convierte en un dipolo. Y si es un dipolo, los elementos se pueden modelar como una simple impedancia equivalente, que se conoce como la impedancia de entrada a circuito abierto. Es un nombre técnico que se le da. Quiere decir que matemáticamente yo digo, el voltaje 1 es igual a la corriente 1 por una impedancia equivalente vista de los terminales de entrada. Para darle una connotación matricial, se utilizan las denominaciones Z11, 12, 21 y 22, porque al final lo que buscamos es una matriz de parámetros de impedancia, porque son dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces siempre se busca la representación matricial. Y para ello se utilizan estas denominaciones para cada parámetro. Entonces, cuando se trata de los parámetros de entrada, cuando es un dipolo equivalente, porque es un circuito abierto en el secundario, entonces dice corriente 1 por el parámetro Z11, que es la impedancia de entrada a circuito abierto. O sea que si yo despejo, tengo Z11 es igual a voltaje 1 sobre corriente 1. O sea que
Esta relación me está también dando a entender de que si yo quisiera calcular los parámetros de una red desconocida, podría en el laboratorio aplicarle una corriente y medir el voltaje. Entonces digo, le aplico 10 amperes o 5 amperes y tengo 20 volts. Bueno, quiere decir de que esa impedancia sería 20 sobre 10 o 20 sobre 5 amperes, lo que fuera, 4, 2 ohms. Ese sería el parámetro Z11. O sea que cuando no conocemos la red, a mí me pueden dar excitaciones también. Y cuando conozco la red, ¿cómo hago para calcular los parámetros? Tengo un circuito ahí, conozco todas las impedancias. Bueno, le aplico corriente, si hallo la relación corriente con voltaje, no necesito conocer el valor numérico de esta excitación y esta respuesta, siguiendo los ejemplos que hemos visto cuando se estudia el circuito de corriente directa, ¿no? La red es caldera, por ejemplo, ¿no? Yo asigno un voltaje y mido la corriente. O simplemente cuando quiero hallar la impedancia equivalente de un circuito con fuentes controladas, ¿qué hacemos? Le aplicamos una excitación, una tensión E y calculamos el valor de I. La relación E sobre I me da la resistencia equivalente. Igualito acá. Tengo la red ahí, bueno, le aplico una corriente 1 y calculo el voltaje B1. B1 sobre I sub 1, lo que resulte en el otro miembro de la expresión matemática, esa es su impedancia de entrada. Bien, ahora, yo cuando calculo el efecto I sub 1, también estoy hallando el efecto en B2, por lo que ya les explicaba hace un momentito, ¿no? La corriente 1 va a distribuirse a través de todos los elementos y aquel elemento que está justo conectado en paralelo con los terminales CE refleja un voltaje. Ese voltaje es proporcional a la corriente, ¿sí o no? O sea, I sub 1 por esa impedancia, o I sub 1 que se ramifica, entonces una proporción de I sub 1 multiplica esa impedancia y me da un voltaje B2. Esa impedancia se conoce como la impedancia de transferencia y es igual al voltaje 2 entre la corriente 1. O sea, nos imaginamos, simplemente nos imaginamos de que hay un elemento, una impedancia que está conectando entre los terminales de entrada y los terminales de salida de tal forma de que la corriente produce un voltaje B2, la corriente 1. No es la misma corriente, es una corriente proporcional. O sea, acá por K sub 1 por la impedancia me da un voltaje 2. Por eso de que se conoce como impedancia de transferencia. En otras palabras, el efecto que se produce en un par de terminales, diferente al terminal en el cual se está aplicando la excitación, siempre se modela como una impedancia de transferencia. Es como la inductancia mutua. El devanado primario recibe una corriente y le induce al secundario una tensión. La tensión en el secundario es igual a la inductancia mutua, pero por la corriente del devanado primario. O sea, se ha transferido una tensión, se ha inducido una tensión. Hay un efecto de transferencia. Igual acá. Se dice impedancia de transferencia. O sea, la corriente 1 ha producido un voltaje 2. Entonces, como toda relación voltaje-corriente es impedancia, y esa impedancia no la puedo yo definir claramente físicamente, sino que yo obtengo su efecto, entonces se le llama impedancia de transferencia. ¿Qué está? Se dice impedancia de transferencia a circuito abierto. Entonces, se denominaría Z21, porque ya corresponde a la segunda expresión. Z11 corresponde a la primera ecuación y Z12 a la segunda, porque estamos calculando el efecto de I sub 1. Calculemos ahora el efecto de I sub 2. O sea, ahora la corriente I sub 1 es 0. Nuevamente, trayendo a la memoria el primer circuito que teníamos hace un momento, el circuito, por ejemplo, vamos acá. Un momentito, vamos a regresar. Ahí está. Miren, en este caso, ¿ven? Ahí está.
yo voy a aplicar la corriente y su 2, ¿correcto? Y voy a calcular el voltaje 2 y el voltaje 1. Muy bien. Cuando yo tengo que ISO 1 es 0, entonces este circuito está abierto. Es como estas dos impedancias estuvieran en serie. Me olvido de B1 por un momento. Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Bueno, aplico corriente, entonces aparece un voltaje 2, entonces tengo aquí una impedancia equivalente. Nuevamente es un dipolo. Esta impedancia equivalente viene a ser la impedancia de salida a circuito abierto. O sea que esta impedancia de salida sería la impedancia Z22. ¿Correcto? Z22. Muy bien. Pero yo quiero calcular también el efecto para B1. Entonces esta corriente y su 2, miren, esta corriente y su 2 llega a este nudo y se ramifica. Divisor de corriente, por ejemplo. ¿Estamos? Divisor de corriente. Y su 2 es igual a, perdón, la corriente que va por aquí. Estoy hablando, disculpen, la corriente que va por acá. Esta corriente vamos a llamarle I2'. I2'. I2' es esta corriente. I2' es igual a la corriente I sub 2 por la impedancia ZC entre la impedancia equivalente. ZA más ZB más ZC. Esa es la corriente I2' que va por aquí. O sea, es una corriente proporcional a I sub 2. El voltaje de 1, ¿a qué sería igual? El voltaje de 1 sería igual a la impedancia ZA por la corriente I'2. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa impedancia por esa corriente me da un voltaje B1. Entonces yo, si separo las dos variables, B1 es igual a I sub 2 por una impedancia. ¿Esa impedancia qué sería? Esa impedancia sería ZA por la impedancia del divisor de corriente que hemos aplicado. O sea, una impedancia resultante que conocemos como impedancia de transferencia entre los terminales de salida y los terminales de entrada. ¿Correcto? Entonces, de esa manera estamos calculando la impedancia de transferencia. Entonces, regresando a nuestro circuito, ahí está. La corriente 1, entonces, cuando es 0, tenemos este circuito, y ya tenemos que el voltaje de 1 es igual a la corriente 2 por una impedancia de transferencia, que se conoce como Z12. Z12 es igual a el voltaje 1 entre la corriente 2 que se ha aplicado. ¿Sí? Impedancia de transferencia a circuito abierto. Y, lógicamente, B2 es igual a la corriente ni amplificadores operacionales. Siempre se cumple que Z12 es igual a Z21. Siempre. Por ejemplo, en el circuito que acabamos de utilizar para la demostración, la impedancia equivalente de esas dos redes, como no tienen fuentes controladas ni amplificadores, sus impedancias de transferencia 12 y 21 van a ser iguales. Siempre. Cuando no hay fuentes controladas ni amplificadores operacionales. Y tiene sentido, porque si yo tuviera una fuente controlada en cualquiera de los elementos, cuando yo aplico la excitación en el terminal de entrada y luego el terminal de salida, las respuestas tienen que ser diferentes, porque la variable de control va a cambiar. Su variable de control va a cambiar de polaridad o va a cambiar de sentido si es corriente. Entonces, lógicamente, voy a tener diferentes valores de resultado cuando yo calcule la impedancia de transferencia. Pero cuando no existen estas dos, si no existen op-amps ni fuentes controladas, siempre se va a cumplir que Z12 es igual a Z21.
¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? No se olviden que la próxima semana, les recuerdo, no hay clases. No hay clases con nosotros. No sé con su jefe de práctica cómo han quedado con el profesor de laboratorio. A propósito, ¿cómo van en el curso en la parte de laboratorio? ¿Ya tienen ustedes todas sus notas? Confirmen. No, no Esta todavía. semana íbamos a hacer el tercer lado. Sí. ¿Qué experiencia van a hacer esta semana? Cuarta, el cuarto laboratorio. El cuarto laboratorio. ¿Recién el cuarto laboratorio? Sí, Ah. Ya. Bueno. ¿Y sus notas ya las tienen? Por si acaso, pregunto. ¿No les ha dado sus notas? no, ¿Tampoco le ha ingresado a Orce? no, profesor. Pero dijo que iba a dar esta semana. O sea, le iba a revisar toda esta semana. Como hoy día tenemos clase, me imagino dará las notas. Bueno, sería bueno de que hablara a mí con el profesor porque ya estamos en mitad de ciclo. Y ahorita llega el examen final. El ciclo se está pasando volando, ¿no? Entonces, al final, ustedes van a tener pues, pendiente esa nota y para las evaluaciones, para que sepan ustedes cómo van, es necesario. También quiero recordarles que la práctica calificada es la siguiente semana, ¿no? De la que viene a la siguiente inmediata, ¿no? El día miércoles a las 8. Circuitos trifásicos. Por si acaso, circuitos trifásicos. Esta semana no hay clase, pero la siguiente, el primer miércoles, práctica, la tercera práctica. Y de ahí continuamos a la semana 13 y la quinta en la semana 15. ¿No? Bien, continuamos. Miren, vamos a sumar entonces los efectos. Sumamos los efectos de las tensiones que hemos calculado, o sea, voltaje 1 y voltaje 2. ¿Y qué vamos a tener? La expresión 1 y la expresión 2. En la expresión 1, como pueden apreciar, tenemos la representación casi matricial, Z11 por I1 más Z12 por I2. Esta primera expresión me está indicando de que el voltaje 1 es igual a la impedancia de entrada por la corriente 1 más la impedancia de transferencia por la corriente 2. El voltaje 2, ¿a qué es igual? A la impedancia de transferencia por la corriente 1 más la impedancia de salida por la corriente 2. Estas dos impedancias, Z12 y Z21, deben ser iguales. Si es que, repito, no tenemos controladas ni amplificadores operacionales. Ahora, siempre estas redes bipuerto no deben tener, repito, ni energía almacenada. Estoy solamente remarcando porque ustedes saben de que estamos en estado estacionario, pero por si acaso les recuerdo. No deben tener fuentes independientes. Siempre tiene que ser una red pasiva y lineal. Muy bien. Ahora, matricialmente tendríamos esta representación. ¿Por qué es importante la representación matricial? Porque cuando nosotros tengamos que asociar redes bipuerto, o sea, cuando yo tengo que conectar en serie, en paralelo, en cascada, serie paralelo, paralelo serie, que son las conexiones más comunes, voy a tener que hallar un cuadripolo, una red bipuerto equivalente. Y para obtenerla, yo tengo que realizar operaciones con las matrices que caracterizan a la red bipuerto.
E inclusive, para cada tipo de conexión, se requiere representar la red por un tipo de parámetro bipuerto. Por ejemplo, si yo conecto en serie 2 redes bipuerto o más, 2, 3, 4 redes bipuerto en serie, ¿cómo hallaría yo la impedancia, la matriz impedancia equivalente del nuevo bipuerto equivalente? Bueno, les adelanto, sumando las matrices impedancia de cada red bipuerto. Entonces la representación matricial es de mucha utilidad para trabajar con conexión de redes bipuerto. Muy bien, como cualquier relación Volt-Ampere o relación que cumple las leyes de Kirchhoff, se puede modelar con un circuito eléctrico. Eso es importante el modelamiento. Por eso yo siempre les hablo de modelo. Modelo circuital. ¿Por qué? Porque una ecuación puede representarse mediante un circuito eléctrico. En otras palabras, un circuito eléctrico tendría las ecuaciones que se están mostrando matemáticamente. Esta ecuación, por ejemplo, ¿qué cosa quiere decir? Bueno, yo tengo aquí el voltaje 1 es igual a una impedancia por la corriente 1 más otra impedancia por la corriente 2. Entonces yo puedo buscar un circuito eléctrico cuyas ecuaciones, tensión corriente, sean iguales a estas dos. Si son iguales, entonces yo puedo decir de que ese circuito eléctrico representaría a una red bipuerto de parámetros impedancia. Y para ello tomamos como referencia el circuito que ya hemos presentado anteriormente, el circuito T. El circuito T es el modelo circuital por excelencia que representa una red bipuerto cuando ella está expresada mediante sus parámetros impedancia. Entonces, cuando hablamos de parámetros de impedancia, inmediatamente tenemos que decir de que el circuito equivalente, o entender, mejor dicho, que el circuito equivalente es un circuito T, como el que muestro en la lámina. En él tenemos tres impedancias. Están el puerto de entrada, el puerto de salida, y las corrientes con sus respectivas tensiones de respuesta. Si nosotros planteamos aquí dos relaciones matemáticas, que sería la segunda ley de Kirchhoff, y estas las igualamos con 1 y 2, entonces podemos decir de que este circuito es su equivalente. Y si asumimos de que desde un principio es su equivalente, entonces vamos a tener que hallar los valores de Z1 a partir de los valores Z11, 12 y 21 y 22. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar entonces o comparar estas ecuaciones? Bien, planteamos las ecuaciones de corriente de malla en estos dos circuitos. En este circuito, mejor dicho. Si yo me imagino de que la corriente I1 es la corriente de malla, esta malla de la izquierda, y la corriente 2 es de la malla de la derecha, seguro que algún alumno dirá, profesor, pero la corriente de malla deben tener el mismo sentido. Sí, pero cuando uno tiene práctica también podría considerarla que tiene sentido opuesto. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Bien, primero tendríamos que el voltaje medio es igual a la impedancia propia de esta malla por su corriente 1. Ahí está. Z1 más Z2. Menos la impedancia 2 por la corriente 2, pero cuando tiene sentido opuesto, ¿no? O sea, cuando tiene sentido horario, pero como está en el sentido antihorario, entonces en lugar de ser menos es más. Muy bien, más Z2 por I2. El voltaje 2 es igual a, debería ser menos Z2 por I1, pero como tiene sentido opuesto a la corriente de malla de esta malla 2, entonces es más Z2 por I1 y más la impedancia propia de la malla 2, que sería Z2 más Z3 y por I2, lógicamente. Tengo las dos expresiones para el voltaje. Entonces, si este circuito está representando a la red bipuerto como su modelo circuital básico, entonces las ecuaciones 3 y 1 tienen que ser iguales, lo mismo que las ecuaciones 4 y 2.
O sea que, si yo hago esa igualdad, obtengo estas relaciones que son de mucha utilidad cuando uno quiere hallar el circuito T a partir de los parámetros, o a partir del circuito T quiere hallar cuáles son sus parámetros de impedancia. Bien, por ejemplo, yo puedo decir Z11 es igual a la suma de las dos impedancias 1 y 2. Z12 es igual a la impedancia 2. En la otra expresión, lógicamente Z12 es igual a Z21. Ahí se demuestra de que siempre van a tener el mismo valor. Y Z22 es igual a la suma de la impedancia 2 más la impedancia 3. Listo. ¿Puedo despejar el valor de Z1? Sí, para encontrar el valor de este modelo circuital, el circuito T equivalente. Entonces despejamos Z1, y como Z2 es igual a Z21 y Z12, bueno, tendríamos la impedancia 1 es igual a la impedancia 11 menos, o el parámetro 11 menos el parámetro 12, impedancia, lógicamente. Y así sucesivamente. Finalmente, podemos llegar a representar el circuito T equivalente mediante los parámetros de impedancia. Ahí está. Eso es lo que tenemos. En conclusión, señores, una red bipuerto, cuando las excitaciones son corrientes, se puede modelar mediante los parámetros de impedancia. Y el circuito equivalente, o sea, el modelo circuital de cualquier red bipuerto con parámetros de impedancia, será el circuito T equivalente. Preguntas, señores. Preguntas. ¿No hay preguntas? Señores, ¿están comprendiendo la explicación o no? A ver. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, todo claro. A ver, le voy a preguntar a un alumno, ¿eh? A ver. Señor Guamaní, a ver, comuníquese. Nada. Señor Guamaní, prenda su micrófono. ¿Qué pasó? ¿No está el señor Guamaní? No se le oye. Señor Guamaní, a ver, ¿usted qué ha entendido? ¿Qué cosa es una red bipuerto? Nada. ¿Qué cosa es una red bipuerto? ¿Qué le llamamos red bipuerto? ¿O qué caracteriza una red bipuerto? No le oigo bien, señor. ¿Podría hablar más fuerte? Tiene dos puertos de entrada y dos puertos de salida en circuito. Tiene dos puertos de entrada y dos puertos de salida. Dos terminales de entrada. Ya, a ver un momentito. Aquí hay un... Miren, ¿a qué le llamamos puerto? Puerto es un par de terminales. El terminal A con el terminal B forman el puerto de entrada. El terminal C con el terminal D forman el puerto de salida. En conclusión, ¿cuántos puertos tengo? Dos puertos, no cuatro puertos. Usted me dice, tiene dos puertos de entrada, dos puertos de salida. Eso ya no es un cuadripuerto. ¿Ah? Ya no es un bipuerto, es un tetrapuerto, que no está mal, porque tenemos nosotros diferentes combinaciones. N puertos puede haber. Bien, señor, gracias. Hay que tener cuidado. Con esto yo quiero refrendar algo que siempre los profesores, y no solo los profesores, sino nosotros los que hemos trabajado años en la empresa privada, o algunos en la empresa pública, el sector privado, o han ejercido su profesión, ¿no? El alumno a veces no tiene la capacidad
por falta de práctica de expresarse adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el alumno me dice, él sabe, usted sabe. Entonces, ya con lo que me ha dicho, yo entiendo de que ha comprendido la aplicación, pero no se ha expresado correctamente. Dice, 2 puertos de entrada y 2 puertos de salida, 2 puertos. Lo apropiado decía 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida, eso sí, o un puerto de entrada y un puerto de salida. Entonces la comunicación es muy importante. ¿Por qué les toco este tema ahora que estamos desarrollando las clases? Porque hay que desarrollar las habilidades blandas. Todos ustedes, si tienen oportunidad en algún momento de asistir a un seminario sobre habilidades blandas, por favor, vayan. Las habilidades blandas son muy importantes. Y sobre todo cuando hayan seminarios sobre inteligencia emocional también. Es importante que vayan. Por ejemplo, en este momento, de repente si yo le digo a un alumno, se ha equivocado aquí y acá, se deprime, ¿no? Ya no quiere volver a hablar, tiene temor de hablar, no se van a reír mis compañeros. Hay que desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional está estrechamente vinculada con el control de las emociones. Una persona que tiene alta inteligencia emocional es aquella que controla muy bien sus emociones y que se conoce muy bien y sabe cómo va a reaccionar frente a cualquier eventualidad. Por eso que hoy a los ingenieros se les tiene que formar, ¿no?, en la cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, tienen que ganarse sus derechos de ser alguien en la vida en base a su esfuerzo. Y también deben tener fortaleza a la adversidad, que son valores que tiene que desarrollar el alumno y que el docente está en la obligación de decirle qué cosa es, para que cuando vayan a trabajar no cometen un error, porque todos cometemos errores, ¿no? De mayor o menor envergadura, sobre todo cuando está en etapa de aprendizaje, pero ahí está la capacidad de poderse sobreponer. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que deprimirse y sentirse que ya no sirve para nada. No, por favor. Ustedes son gente inteligente. Miren, todos nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Todos. Sino que aquellos que triunfan son los que controlan muy bien y saben muy bien cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. ¿Yo para qué soy bueno? ¿Y para qué soy malo? Entonces corrijo mis defectos, mis debilidades, y repotencio mis fortalezas. El ser humano es así. Así somos los seres humanos, ¿no? Nosotros somos perfectos. Tampoco hay que tener temor a los errores. Si uno se equivoca, ¿quién es el que se equivoca? El que hace algo. El que no hace nada nunca se va a equivocar, señores. Ya nunca me he equivocado. ¿Ha hecho algo importante en la vida? Se pone a pensar. Siempre los que lideramos o los que lideran ustedes, los que son emprendedores, proactivos, siempre van a experimentar alguna dificultad a cometer algún error porque están existiendo. Mire, todos los logros que hay en la ciencia, etcétera, han partido de muchas veces situaciones fortuitas. Por ahí yo viendo una película, hicieron mención y parece que es cierto, de quiénes fueron los que descubrieron la propulsión a chorro, unos jóvenes que estaban ahí en su cochera, ahí haciendo experimentos y hubo una explosión y ¡pum! No los expulsaron, se dieron cuenta que estaban descubriendo cómo se propulsionaban los cohetitos. Sí, chiquitos, chiquillos que tienen ahí sus inquietudes. Y luego, pues, pasado cuántos años, 20, 30, 40 años, ¿cómo estamos? ¿No vamos a llegar a Marte y de repente vas allá? Es así la vida. Pero nosotros en el curso tenemos un alcance académico, pero es bueno de que vayan por su cuenta fortaleciéndose en otro tipo de habilidades para que tengan éxito. Para tener éxito en la vida, señores, se requiere mucha inteligencia emocional, aparte de la inteligencia intelectual, lógicamente, ¿no? Pero se requiere mucha inteligencia intelectual.
y habilidades. Habilidades duras y habilidades blandas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las habilidades duras están relacionadas con la capacidad de comunicarse, de ser líder, de trabajar en equipo, de tener habilidades para expresar sus ideas, saber ganarse, tener empatía, eh, poder trabajar con gente de diferentes características. Son habilidades blandas. Las habilidades duras están relacionadas con la teoría, las partes, la especialización técnica. Por ejemplo, circuitos 1, circuitos 2, matemáticas, habilidades duras. ¿Usted cree que con eso van a triunfar en la vida? No, ese es el sostén. Ese sostén. Eso es lo que a ustedes, el conocimiento de las habilidades duras, o sea, el desarrollo de sus habilidades duras, mejor dicho, ¿no? Les dan a ustedes mucha fortaleza emocional. Porque ustedes, cuando enfrentan una dificultad o van a trabajar o van a dar una exposición, qué sé yo, saben que tienen un respaldo que son sus conocimientos amplios, ¿no? Que han obtenido en diferentes instituciones o por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. Son importantes. Mire, si un ingeniero no sabe hablar, imagínense. Tiene que saber comunicarse. Tienen posibilidad de estudiar oratoria, taller de oratoria, para que ahí pierdan la timidez. Ya timidez. Entonces, cuando vayan a trabajar, van a tener que dirigir. Ay, señor, denle un grupo de trabajo al chico. Van a tener trabajadores técnicos, ingenieros de repente, más antiguos que ustedes de repente. Yo cuando comencé a trabajar, la anécdota, estaba jovencito. Yo dirigía a trabajadores que en la empresa tenía trabajando la edad que yo tenía. Imagínense, es como ustedes, chibolo, están trabajando. Veintitantos años, y ellos tenían 30 años en la empresa trabajando, y yo era su jefe. Un reto. O sea, hay que aprender, hay que hacer muchas cosas. Y así va a ser con ustedes. ¿Eh? Bueno, eso es un preámbulo. Continuamos. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bueno, esta semana de la facultad, que ya supongo yo debe haber un cronograma de actividades, etcétera, por favor asistan, ¿no? Saben, miren, ustedes en esta etapa de su vida que están pasando en la universidad, sean abiertos y expectantes de cualquier conocimiento, o mejor dicho, de cualquier estímulo. Las personas se desarrollan en base a los impulsos y estímulos que reciben, ¿no? ¿Y quiénes le van a dar el impulso? Precisamente es las conferencias, por ejemplo. No simplemente dicen, yo quiero hacer tal cosa, voy a escuchar a este exponente. No, escuchen todo, están en la obligación. Escuchen todo y ahí van a encontrar nichos. ¿Qué cosa es un nicho? Es una oportunidad, ¿correcto? Una oportunidad. Por ejemplo, en este momento, un nicho. ¿Cuál es el nicho? Hay por ahí un millonario, Elon Musk, dice los carros eléctricos. ¿Sí o no? Son carros eléctricos. Ay, está perdiendo el tiempo, dice la gente. Mentira. Ahora él está con su empresa y dice, voy a Marte, pero no, yo no voy a ir a Marte. Voy a construir un cohete que pueda llevar todo lo que necesitan para viajar al espacio. Porque hoy día lo que es ciencia, hay ingeniería aeroespacial. Es una buena especialidad para futura. ¿Qué más? Máquinas eléctricas, transformadoras. También la aeroespacial, señores, porque ustedes, que tienen ¿cuántos años tienen? 18, 20 años, 21 años. Tienen 50 años para ejercicio profesional. 50 años. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosa habrá acá en 50 años? Yo ni ya, ¿dónde estaré? 50 años, señor. Y en 50 años, ¿qué tecnología se va a requerir? Bueno, hay gente que se está proyectando, dice, los cohetes. Si se quiere viajar al espacio, ¿qué se necesita? Dice,
A ver, de aquí hasta allá, ¿cómo vamos a llevar toda la infraestructura que necesitamos? Necesitamos cohetes que puedan llevar 100, 200, 300 toneladas. Hoy día con la justa llevamos a 5 personas. ¿Cuánto pesa cada persona? 500 kilos. Y el cohetazo, tremendo cohete, para llevar 500 kilos. ¿Cómo hacemos para llevar 500 toneladas, 100 toneladas, 200 toneladas? Entonces hay gente que ve eso y dice, no, me voy a proyectar. Hoy día, dice, está perdiendo el tiempo, ¿no? Ahora pasan 10, 15, 20 años, porque el tiempo pasa volando. Y eso va a ser indispensable. Y ya va a aparecer la competencia. Hace muchos años, cuando recién apareció el televisor a colores, creo que fue por los años 68, 65, todos los colores, los televisores eran blanco y negro. Llegaron los primeros televisores a colores, carísimos. Tenían televisor a color solamente unos cuantos. Yo me acuerdo mucho de que los cines se llenaban para ver el Campeonato Mundial México 70, que ya había pasado, porque lo vimos en blanco y negro. En el cine lo daban a colores. La gente. En esa época, mira, hasta los años 60 y tantos, 70 más o menos, blanco y negro. Carísimo. Teléfono no tenían, la mayoría de personas no tenían teléfono, unos cuantitos tenían Lima. Hoy día, sí, señores, teléfonos, ya ni usamos teléfonos fijos, todos son celulares. Antes hay que comprar la cámara fotográfica, que por ahí ya. Ahora todos tenemos cámara en nuestro celular. ¿Cómo se evoluciona tan rápidamente? Entonces, los que triunfan y los que hacen empresa buscan nichos. Nichos es una oportunidad. ¿Qué cosa faltaría? Ustedes tienen que estar pensando ya, pues, son jóvenes. Muy bien, continuamos, señores. Pasamos a la siguiente lámina. Siempre bueno una pequeña charla. Entonces tiene que asistir a todas las conferencias que puedan para aprender algo. De repente su futuro está ahí. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. Parámetros a admitancia. Miren, al igual que los parámetros de impedancia, si nosotros ahora tenemos como excitación a la tensión, tanto en el par de entrada como en el par de salida, nuestras excitaciones o variables independientes serían estos voltajes, lógicamente. Nuestras respuestas o variables dependientes serían las corrientes. Entonces, nuevamente, aplicando superposición, tendríamos que la corriente 1 se puede obtener por el efecto producido por el voltaje 1 y el voltaje 2. Pero, ¿qué pasa cuando yo desactivo un voltaje? Se hace cero. Y todo voltaje cero es un cortocircuito. Por eso que estos parámetros también se conocen con el nombre de parámetros en cortocircuito o de cortocircuito. Entonces, cuando yo voy a hacer la prueba o voy a calcular estos parámetros, el voltaje 2 tiene que ser cero, o sea, se tiene que reemplazar por un cortocircuito. Lo vamos a ver a continuación. Bien. La corriente 1 entonces es producida por cada tensión. La corriente 2 igual. Para cada efecto, el terminal correspondiente a la otra excitación tiene que estar en cortocircuito. Entonces, si el voltaje 2 es 0, por ejemplo, o sea, estamos aplicando un voltaje en el par de entrada y en el par de salida tenemos un cortocircuito. Entonces, B2 es igual a 0. Si B2 es igual a 0,
vamos a tener de que el voltaje 2, al ser cero y no ser variable dentro de este conjunto de ecuaciones, entonces yo todo este circuito lo puedo modelar como una admitancia o impedancia equivalente, vista de los terminales AB, o sea, vista del par de entrada. Entonces, la corriente sería igual a el voltaje 1 por la admitancia equivalente, que se conoce como la admitancia de entrada. Entonces, esta corriente, de acuerdo a la relación Mol-Ampere, sería voltaje 1 por admitancia 11. La admitancia 11 se conoce como admitancia de entrada. Despejamos y tenemos que la admitancia de entrada es igual a la relación corriente 1 entre voltaje 1 en Siemens. Ya tenemos el primer parámetro. Luego, podemos calcular el efecto de V1 sobre I sub 2. Entonces, I sub 2 ¿a qué es igual? I sub 2 es igual al voltaje V1, pero por una admitancia que refleja esta corriente. Esa admitancia se conoce como la admitancia de transferencia. ¿Correcto? Entonces, la admitancia de transferencia a cortocircuito. Esa admitancia de transferencia, despejándola de la expresión, sería corriente 2 entre voltaje 1. Entonces, ustedes deben siempre comprender esto, ¿no? Cuando se relacionan variables de diferente puerto o par de terminales, la impedancia o admitancia característica del circuito se conoce como de transferencia, con nombre de transferencia. O sea, voltaje 2 entre corriente 1, impedancia de transferencia, o a la inversa, ¿no? Corriente en la salida, de tensión en la entrada, también es una admitancia de transferencia. Muy bien, una vez que tenemos ya nosotros calculado los efectos de la corriente 1 y 2, que son producidos por V1, aplicamos el voltaje V2 y hacemos que V1 sea 0, o sea, un cortocircuito. Ahora, aquí hay que hacer una pequeña observación, comentario. Cuando yo calculo esta corriente 2, está en sentido opuesto porque estamos respetando la convención original. Nuestro circuito tiene 2 voltajes y 2 corrientes que ingresan a la red. Entonces, cuando calculamos los efectos, tenemos que respetar el sentido de esa corriente. Quiere decir que el parámetro Y21 va a tener valor negativo. Va a tener un valor negativo. Porque la corriente, para este tipo de excitación, debería estar saliendo por el nudo C y atravesar el cortocircuito. Pero nosotros mantenemos este sentido para que sea coherente el análisis. Entonces, I sub 2 sería en sentido opuesto, por tanto, la admitancia de transferencia sería negativa. Hay que tener en cuenta eso siempre. No se vayan a sorprender cuando tengo un resultado. Bien. Y ahora, V1 0, aplicamos el voltaje 2 al par de salida y obtenemos la primera relación. Por ejemplo, cuando la corriente 1, quiero calcularla a partir de este voltaje V2, esa corriente sería igual a una admitancia, que se conoce como la admitancia de transferencia, por la tensión 2. Despejamos y tenemos Y12. I sub 1 sobre V2, admitancia de transferencia en cortocircuito. Y lógicamente, si relacionamos la corriente 2 y el voltaje 2, entonces tendríamos la admitancia de salida. O sea, la admitancia de salida en cortocircuito, que sería la relación voltaje 2 por admitancia 22, o admitancia 22 igual a corriente 2 por voltaje 2, en Siemens. Entonces ya tenemos calculado los 4 parámetros admitancia. Lógicamente que si no hay op-amps ni amplificadores operacionales, nuevamente se va a cumplir que la admitancia 12 es igual a la admitancia 21. O sea, en conclusión, tenemos nosotros nuevamente una red bipuerto representada por 2 ecuaciones cuyos parámetros se van a denominar parámetros de admitancia. La variable independiente sería el voltaje y la dependiente la corriente.
Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Está comprendida esta parte? Confirme, por favor. Sí, sí, profesor. Bien, vamos a pasar lista un momentito. Bien. Áreas. 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 Baltasar. Baltasar. Barcayola. Carey. Chávez. Chuquillanqui. Gómez. Guerra. Gómez. Sí, presente, Gómez. Bien. Guerra. Guerra. Guamaní. Huertas. Insa. Guamaní. Presente. Huertas. Huertas. Insa. Insa. Barcapiña. Mayanga. Presente, profesor. Bien. Neira. Neira. Presente, profesor. Ochoa. Ochoa. Palomino. Pérez. Presente, profesor. Cipriano. Pérez Cipriano ya, ¿no? Pizarro. Presente, profesor Pizarro. Bien. Ramos. Ramos. Rimarachín. Valle. Vela. Presente, profesor. Bien, repito. Arias, Baltasar, Barcariola, Chávez, Chuquillanqui, Guerra, Huertas, Insa, Marcapiña, Ochoa, Palomino, Ramos, Rimarachín, Valle. Bien. Bien, continuamos. Bueno, sumando los efectos que hemos calculado, tendríamos a la corriente 1 es igual a la admitancia de entrada por el voltaje 1 más la admitancia de transferencia por el voltaje 2. La corriente 2 también admitancia de transferencia por el voltaje 1 más admitancia de salida por el voltaje 2. Matricialmente tendríamos nosotros lo que llamamos la matriz admitancia. La matriz admitancia sería Y11, Y12, Y21, Y22. La matriz columna corrientes de respuesta, que son la variable dependiente, y la matriz voltaje de alimentación. Bien. Un circuito que es el que va a representar a este tipo de redes de puerto, viene a ser el circuito pi equivalente. El circuito pi equivalente es el modelo circuital por excelencia para redes de puerto expresadas con valores de admitancia. Este circuito pi equivalente, que se muestra aquí, que también se puede decir que es un circuito
delta, ¿no? Tiene un terminal común, lógicamente, ¿no? Está constituido por tres impedancias que se van a modelar como admitancias. O sea, tengo yo admitancia A, B y C, que representan a las impedancias A, B y C. En la práctica, es un circuito con impedancias, pero para efectos del análisis se utilizan sus valores inversos que se conocen como admitancias. Entonces tengo admitancia A, B y C. Este circuito, si le aplicamos las mismas excitaciones, o sea, las corrientes, perdón, las tensiones B1 y B2, y las corrientes serían la respuesta I1 y I2, podemos nosotros plantear ecuaciones en función de estas tensiones. Y para ello utilizamos el método de potenciales de nodos. O sea, nos imaginamos que el nudo B está conectado a tierra, es nuestra referencia. Eso quiere decir de que vamos a tener que este nudo sería el potencial 1 y este otro el potencial 2, ¿cierto? O sea, yo estoy acá en capacidad de procesar esto sin necesidad de tener un circuito con las variables potenciales de nodo, ¿no? Ya ustedes pueden imaginarse, ¿no? Yo tengo este nudo, que es el voltaje 1, es el potencial del nudo 1, este es el potencial del nudo 2, porque este nudo B y D está conectado a tierra. Entonces, cuando aplicamos nosotros la primera ley de Kirchhoff, diremos, la corriente 1, ¿a qué es igual? Es igual a la admitancia propia de este nodo, que sería la suma de YA más YB, por el potencial de este nudo, que es el voltaje 1, menos el potencial del nudo 2, que es este nudo, el potencial de este nudo, por la admitancia B. Ahí está la primera expresión. Vamos ahora a sumar corrientes en el nudo C, que sería el que estoy señalando. Aquí tenemos la corriente 2 es igual a menos el potencial del nudo A, que es voltaje 1, por la admitancia entre ambos nudos, que sería la admitancia B, pues menos YB por B1, y más el potencial de este nudo C, que sería el voltaje 2, por la admitancia propia de ese nudo, que sería la admitancia B más C. Ahí está. Las dos ecuaciones. Si este circuito es equivalente, o se va a modelar o va a representar a la caja rectangular que tenemos allá, entonces la ecuación 1 tiene que ser igual a la 3 y la 2 a la 4. Nuevamente el mismo proceso anterior. Si nosotros hacemos la igualdad, encontramos valores para la admitancia A, B y C. Ahí está. Y11, la admitancia de entrada, es igual a la suma de admitancias A y B. La admitancia de transferencia es igual a la admitancia B, pero miren, con signo negativo. Igual que para la admitancia 21. Ambas admitancias son iguales porque estamos considerando de que no hay fuentes controladas. Muy bien. Y además, la admitancia de salida, o sea, la admitancia vista de par de salida, sería YB más YC. Todo por menos. Muy bien. Despejamos la admitancia A, B y C y tenemos sus valores expresados como parámetros de admitancia. Ahí está. O sea, el nuevo circuito se puede representar también con sus valores de admitancias. Tendríamos la admitancia 11 más 12, admitancia 12, que es igual a 21, pero con signo negativo, y la admitancia 22 más la admitancia 12. Entonces, este circuito T equivalente, o pi, perdón, equivalente, va a ser el modelo por excelencia que representaría a un circuito cuando bipuerto, cuando las excitaciones o variables independientes son las tensiones. En otro caso, cuando las variables independientes son las corrientes y la respuesta son los voltajes, tendríamos el circuito T equivalente, porque trabajamos con los parámetros de impedancia. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, señores. ¿Preguntas? No, profesor, todavía no.
¿Desean descansar o continuamos? Confírmeme, por favor. Un descanso, si no, profesor. Ya 10 minutos, señores. Ya, 10 minutos y continuamos. Ok, profesor, gracias. Bien.